Ahora, Sí, bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la UNLA y a ISCO por la organización y por permitirnos llevar adelante, a pesar de la muy difícil situación que estamos viviendo en Argentina, en la educación, la ciencia y la tecnología. Nos pareció importante estar presentes y respetar la agenda que habíamos pautado y a nuestros colegas que están acá en esta mesa que va a ser sumamente interesante. La mesa se llama Avanzando hacia la ciencia transparente, datos abiertos y revistas. Y vamos a estar charlando con Reben Melero, con Solange Santos, nuestro equipo del repositorio de datos de la UNR, y Marcio, eh, quienes nos van a contar eh, cada uno su experiencia en relación a las revistas y los datos. Así que eh, voy a darle primero la bienvenida a Reme Melero, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y de IATA, eh, para que nos dé un panorama general sobre este tema de las revistas científicas y los datos. Bienvenida, Reme, y muchas gracias por estar acá. Bueno, buenas tardes aquí en España también, a pesar de la diferencia horaria. Pues bueno, yo voy a dar una visión de lo que es las revistas versus datos y cuál puede ser el papel de los editores en cuanto a recomendaciones y prácticas digamos, hacia los investigadores. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, mi presentación ahora la verán, está con una licencia Creative Commons que se puede reutilizar en los términos en que está. No sé si la ven ahora. ¿Se ve mi pantalla? Paola, ¿se Ahí, ve? ahí sí, ahí se ve. Sí, sí, Vale. sí. Bueno, pues como decía, mi presentación va a versar sobre ese papel potenciador de los editores en cuanto a los datos de investigación que subyacen a los trabajos que se publican en la revista correspondiente. Y bueno, voy a iniciar con digamos, este esquema que es hecho, digamos, de mi propia cosecha, por decirlo de alguna manera, de aquellos agentes implicados en la producción científica, desde los investigadores, como las instituciones a las cuales pertenecen, a agencias que financian, es decir, todos estos agentes tienen de una manera o de otra una implicación directa sobre esa producción o esa comunicación o incluso esas solicitud, como puede ser la sociedad que reclame pues, unos temas en cuanto a la investigación. Pero yo me voy a centrar en la parte de editores. He puesto esta barra lo he puesto en inglés para diferenciar lo que es el editor científico de lo que son las editoriales o las instituciones que hay detrás de esas revistas. Y eso es lo que me voy a centrar y en alguna bibliografía que hay al respecto bueno, pues para referenciar lo que está, algunas de las pautas que están ocurriendo en la actualidad con respecto a los datos. La pregunta es esta, ¿no? Un poco el título era ¿cómo el editor puede potenciar esa apertura en los datos? Entonces es eso, ¿qué puede hacer un editor para favorecer que esos datos estén abiertos siempre que sea posible, obviamente? Entonces, algunas razones para compartir los datos, creo que luego Marcio va a hablar del tema con respecto a los investigadores, pero bueno, esto sirve tanto para investigadores como para editores. ¿Cuáles son esas razones de compartir los datos o de sugerir que esos datos sean compartidos? Bueno, pues esto es una batería de cosas elaboradas pues, también que están presentes en la bibliografía. Yo querría destacar, perdón, la parte que conduce a la colaboración entre grupos de trabajo, es decir, abrir los datos y eso permite saber quién está trabajando en qué y cómo lo está haciendo. Facilita esa transparencia y la fiabilidad en cuanto a los datos que hay detrás de esas investigaciones. Obviamente también reduce costes cuando podemos evitar esa duplicación de los datos y sobre todo, pues, el tema de la visibilidad y otra que es el reconocimiento por haber facilitado esa apertura de los datos. Ahora veremos que hay encuestas que hablan pues, de la preocupación de ese reconocimiento, de que esos datos sean visibles, que sean citados y que entren dentro del círculo
pues, de citación que todo el mundo conocemos. Bueno, pues esto es una batería, podríamos añadir algunas más, pero bueno, un poco una referencia en cuanto a esas razones de por qué compartir los datos. Y con respecto a esto, ¿qué opinan los editores y barra autores? Porque no olvidemos que los editores científicos pues también son autores y a veces las respuestas que se obtienen están influenciadas porque son también autores. Entonces, bueno, os voy a mostrar algunos de los datos que existen en la bibliografía. Este, por ejemplo, es un artículo que nosotros, mi grupo de trabajo, publicamos el año pasado. Tenéis aquí la referencia, está en abierto. Y fijaros, esto es una encuesta en una base de una escala del 1 al 5, pues ya veis, el 3 es el valor central, y estos son pues, el número de respuestas que obtuvimos de un total de aproximadamente 400 editores científicos de revistas españolas. Bueno, estos serían los factores que contribuyen o que tienen o sea, por conocimiento o porque quieren facilitar compartir los datos. Y en este de aquí es el contrario. ¿Cuáles serían las barreras para no hacerlo, ¿no? Para no abrir y compartir esos datos? Fijaros que uno de los factores sería que digamos, favorecer esa apertura de los datos contribuían a la calidad de la revista, pero no era el mayor número de respuestas que tuvimos en esta consulta. Pero sí, por ejemplo, el tema de la validación. No solamente cara al público, sino que también pues, los evaluadores de esos artículos, el acceder a esos datos también permite pues, hacer una revisión de los mismos, digamos, con más calidad, ¿no? Luego, en esta parte de aquí, digamos, la parte que dificultaba o sea, o que opinaban que podía ser conflictiva, pues tenemos también el tema por ejemplo, de la propiedad de los datos, a quién pertenecen los datos. Esa es una pregunta que nosotros a veces lo hemos hecho en foros de discusión y la gente, los investigadores a veces no tienen claro si los datos están dentro de lo que afecta a la ley de propiedad intelectual, por ejemplo, o si los datos están sujetos a la propiedad de la institución o si simplemente pertenecen a quien los ha generado. Bueno, pues en ese aspecto hay una cierta, digamos, un cierto desconocimiento que pone en duda también el poder compartir esos datos. Bueno, no me voy a entretener más, lo podéis leer en el artículo y es con respecto a opiniones de editores. Esa es también datos de una encuesta que se hace anualmente por la empresa Digital Science y está, bueno, es el número de investigadores, esto está hecho con investigadores, pues más de 6.000, es decir, una encuesta internacional. Y lo que quería resaltar es que la parte, fijaros que el beneficio público que pueda tener ese acceso a los datos no está por encima de lo que importa la citación de mis datos. Por eso el ciclo este de citación dentro de los investigadores, que parece que está inmerso en los genes de la ciencia propia, pues importa, ¿no? Fijaros que un 20% de los que respondieron la preocupación o cuál sería el motivo para poder compartir mis datos es el tema de la citación. Y los datos se pueden citar como cualquier otra fuente de citación. Os he puesto aquí el ejemplo con el estilo APA, exactamente igual que si fuera un artículo científico. La única diferencia es que al final, bueno, pues en lugar de ser la revista, vamos a decir dónde está ubicado esos datos. Si está en un repositorio, pues qué repositorio, o si está en otro lugar, lo mismo. Y con su identificador. No tiene ningún misterio, por eso los datos se pueden citar. Es más, se deben citar si están compartidos. Esto es una infografía que hizo la CRUE, la Conferencia de Rectores Española, a través de la red de bibliotecas, en donde, pues, digamos, abogan por esa citación de los datos y también enumeran en el estilo APA cómo hacerlo. Digamos, es material de difusión y que, bueno, pues que se puede utilizar, son licencias abiertas y que si os interesa, pues los podéis descargar, que viene muy bien pues para las bibliotecas o para cuando se imparten seminarios o cursos.
al respecto. Lo mismo, los datos se pueden licenciar. El temor a que de quién son los datos o cómo ponerlos en común, pues existen licencias. Todo el mundo conoce las licencias Creative Commons, pero también están otro tipo de licencias, como pueden ser las Open Data Commons, que tienen sus equivalentes con las Creative Commons. Quizás las Creative Commons son más conocidas porque se utilizan digamos, en distintos objetos digitales o distintas fuentes, pero exactamente lo que importa es cómo licenciar esos datos para que puedan ser reutilizables en las condiciones en que establecen los propietarios. Bueno, aquí tenéis una tabla equivalente entre unas y otras, y esto, bueno, es una infografía en donde se habla pues, de las razones por las cuales utilizar Creative Commons, y para mí las más importantes, pues primero porque son conocidas universalmente, porque están bien explicadas, porque se generan de forma sencilla y bueno, igual que se utilizan o se han utilizado o se están utilizando en las revistas, exactamente igual se pueden utilizar con los datos. Es más, sea esta o sea otras licencias, la recomendación es que siempre, no solamente datos, sino cualquier otro objeto digital que produzcamos, se tenga su propia licencia. Con respecto a las políticas editoriales, aunque cada vez más existen esta inclusión de los datos dentro de lo que es la gobernanza de las revistas, pero hay que hacerlo de forma clara. A veces se tiene muy buena intención, pero no se explicitan. Puedes entrar en las instrucciones autores, 3 páginas diciendo cómo se deben citar los libros, capítulos de libros, los artículos, las tesis, etcétera, y no se ve nada de datos. Entonces, no solamente las instrucciones, sino que también hablar de esas políticas editoriales con respecto a los datos, porque ese es el papel potenciador de los editores, que aludo al título de esta presentación. Entonces, bueno, yo soy doctora en ciencias químicas, y veis que me encantan los datos y también me gusta facilitar datos. Entonces, bueno, esto es para que veáis el ejemplo. Esto es un artículo en el cual se analizan las políticas con respecto a los datos, no solamente de revistas, que lo veis aquí, sino también de agencias financiadoras, de comités de ética, de registros de ensayos y también de repositorios de datos, ¿no? Las revistas no salen las peor paradas, pero como veis, todavía dentro esto es o sea, son datos de un número finito de revistas, pero no todavía estamos un poco, pues por eso, por avanzar en cuanto a la explicitación de esas políticas de los datos. Pues hecho una vez esta consulta o este análisis, fijaros que se llegan a unas ciertas recomendaciones con respecto a los distintos agentes. No voy a hablar de esta parte, pero sí la que afecta a las revistas. Fijaros que la primera es que los editores requieran, cuando los autores envían un artículo, requerir esos datos. Eso es importante, porque eso va a contribuir a que los investigadores también cojan esos hábitos para el depósito de los datos. Bueno, y así una serie de baterías. Pero la más importante para mí es la primera, que es la que va a conducir a que los investigadores y el editor sea un partícipe de esa comparación. Bueno, tenéis unas cuantas más. Como tenemos poco tiempo, yo os lo dejo ahí para que lo podáis consultar. Eso es una guía que también os la recomiendo, es del grupo Abrir las GIANs, que no, está en francés pero también en inglés. Y son unas recomendaciones precisamente dirigidas a revistas para el tema de los datos. Está muy bien, está dividido en estos 7 capítulos. Habla desde la definición de los datos de investigación, de estándares y formatos para los datos, dónde alojar los datos y cómo acceder a los mismos, el cuándo hacer este depósito de datos, y ese apoyo a los autores, cómo se puede hacer ese apoyo, y luego la vinculación de los datos a la propia publicación dentro del artículo. Perdonad. Bueno, pues esta es una guía que, como digo, es muy recomendable. Está dividido en estos 7 capítulos, que los tenéis desglosados aquí. Y bueno, es fácil su lectura, no es muy largo.
pero sí que es importante que si queréis implementar esta política con respecto a los datos y si después de este seminario os quedáis con las ganas, pues os puede facilitar bastante esa implementación. Tenéis aquí desglosada. Y luego, formas de compartir los datos, porque no hay una única forma. Y es más, la que yo recomiendo es la del depósito previo de los datos. Los datos se pueden añadir como un material complementario, suplementario. Yo no lo recomiendo, aunque algunas revistas lo solicitan. Vale, si lo solicitan la revista, ok, pero previamente se han depositado. ¿Por qué digo esto? Porque si la revista desaparece, todo aquel material complementario que se ha mandado, pues va a desaparecer también. Entonces, mejor que por su preservación estén previamente en un repositorio. Hay revistas que tienen su repositorio propio de datos y que hacen que, bueno, pues previo al envío te digan, vaya usted y deposite en este repositorio. Lo mismo, es un repositorio propio, puede desaparecer y nos quedamos sin datos. Por lo tanto, la solución para mí, la más recomendable, ya que tenemos además repositorios de datos, es que se haga la revista recomiende o solicite que ese depósito esté previamente hecho en un repositorio o bien institucional, genérico, temático o uno que pueda albergar diferentes tipologías de recursos. Y esta también es una recomendación con respecto a lo que es requerir ese depósito. Es primero que en esa política que se desarrolle con respecto a los datos, es indicar claramente los términos de esa política. Qué material se va a solicitar, cómo se va a hacer ese compartir los datos, cuándo y dónde. Entonces, especificar esos términos es importante porque eso facilita al investigador que sepa qué material tiene que hacer, qué material tiene que depositar, cómo lo tiene que hacer, el cuándo, si es inmediatamente o esperar a la publicación. Eso también va a depender un poco también de la opinión de los investigadores. Luego, mencionar cómo citar esos ficheros de datos. También sugerir dónde se pueden depositar, pues si la universidad a la que pertenece tiene ese repositorio adecuado para los datos, perfecto. Que hay uno temático que se ajusta más, pues también. Y si hay uno, digamos, generalista, porque no se tienen de los otros dos, pues también. En Europa tenemos Zenodo, que sirve para todos, y que, pues, entre otras cosas, también alberga datos, pero en el caso mío, tenemos un repositorio institucional, Digital CSIC, que también alberga datos. Luego, importante, mencionar y referenciar dentro del texto dónde se encuentran los datos y cómo acceder a ellos. Entonces, igual que la estructura del INRAD, pues incorporemos también otro apartado que sea esa localización de los datos, ¿no? Lo que en inglés todo el mundo ya conoce con el DAS, que sería el Data Availability Statement, que es un párrafo donde dice dónde se ubican los datos. Eso, por ejemplo, también cuando en época de la pandemia, esta misma solicitud, que lo pueden hacer editores, o también se puede hacer a nivel de asociación, que bueno, esto ya veis que ya corresponde al año 2021, pero la OASPA, que es la Asociación de Editores de Revistas de Acceso Abierto, recomendó que los datos subyacentes a aquellos artículos que tenían que ver con el COVID, pues que estuvieran en abierto, pues para facilitar ese intercambio entre distintos grupos de trabajo. Están revistas, he supuesto dos casos de revistas españolas, en las cuales ya se recomienda ese depósito de datos. Como digo, puede ser una recomendación o puede ser un requisito. Los hay de los dos. Os he puesto aquí, en este caso es una revista Anales de Documentación de la Universidad de Murcia, y fijaros que ya incluye este párrafo con respecto a los datos. O esta, que es una revista de CSIC, también habla de recomendación, pero bueno, como veis, ya también habla de si los datos son FAIR. El Red3Data, que es un directorio de repositorios de datos, también pues está recomendando dónde se pueden consultar, y como esto es del Consejo, pues también habla del repositorio institucional. Luego es importante, pues eso, saber dónde depositar, en este caso, dirigirnos al repositorio que nos corresponda o que estimemos más
apropiado para nuestros datos. Y ya para acabar, esto es un estudio en el cual, fijaros que eso es una serie de variables que son las que se tienen en cuenta para elaborar estas 6 políticas editoriales con respecto a los datos. Cuantos, digamos, más las bolitas o los círculos que no están rellenos son aquellas que se hace alguna mención, pero no es muy incidente, ¿no? Y las que están rellenas son aquellas que se hace mención y que además pues, lo explicita mejor, ¿no? Bueno, pues fijaros que aquí habla desde la definición de lo que son los datos de investigación, si se cabe que pueda haber alguna excepción a esta política, si se admiten embargos, por ejemplo, si hay datos que pues, por algún motivo no se puedan compartir o temporalmente no se puedan compartir, bueno, pues si se van a solicitar como material complementario, si mencionan los repositorios donde se sugiere, si mencionan cómo citar esos datos, cómo licenciar los datos, si hay un apoyo a los investigadores. Fijaros, la que más tiene esta de aquí, que son digamos, la que más menciona y que la más explícita sería la número 6, y así pues hasta que se acabe toda esta batería, que acaba finalmente con la sugerencia también de hacer un plan de gestión de datos. Bueno, pues esta batería de variables es recomendable también que si entre los editores, si están presentes, pues que uno se haga su autotest, ¿no? ¿Cumplo o no cumplo con esto? O esto me puede ayudar a elaborar esa política editorial. Y bueno, ya termino. No sé si me he pasado o me ha ajustado el tiempo porque no tengo delante el reloj. Pero bueno, aquí, visto que estamos en Argentina, he puesto la milonga de los datos para los editores y es pues intentar incentivar y promover esa compartición de datos, recomendar o requerir, eso ya lo estima la revista, el depositar y compartir los datos, facilitar esa elección de repositorios. Hay revistas que hacen una lista de repositorios en función de la temática de la revista. También facilitar cómo citar, licenciar y referenciar los datos y en general prestar ayuda a los autores. Aquí tenéis también una guía que además es muy divertida porque está muy bien ambientada, digamos, la visualización y que está bastante reciente y que habla de los datos de investigación con respecto a las publicaciones. Y con esto ya termino. Gracias. Muchísimas gracias, Reme, por esta bienvenida al tema de los datos y las editores, muy completa. Ahora le vamos a dar la palabra a Solange Santos, coordinadora de la publicación del Colegiado de Gestión del Programa Cielo, representante del Comité Consultivo de la Secretaría de la Red Cielo Brasil. Muchísimas gracias, Solange, por estar aquí y te damos la palabra. Gracias, Paola. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar un poco acerca de los datos abiertos y de Cielo Data y cómo hemos tratado el tema y hemos manejado el tema aquí en la red Cielo. Voy a compartir mi pantalla. Probablemente no les veré más. Me dicen ahí si alcanzan a ver la presentación. Sí. Sí, muy bien. Quería empezar hablando que Cielo desde 2018 es un programa de ciencia abierta y ha promovido intensamente algunas prácticas de la ciencia abierta y datos es una de estas prácticas. Pero empiezo hablando de una transformación significativa que hemos sido testigos en los últimos años. Hemos hablado de ciencia abierta hace mucho tiempo, hace muchos años, y algunas de las prácticas tardan muchísimo en ser adoptadas. Y la transformación que hemos visto se da un poco más cuando, por el tema de la pandemia de COVID, vimos una explotación de los preprints, de los servidores de los preprints, y también hubo mayor protagonismo de los datos. Entonces, y aquí traigo una citación del
informe Data Sharing for Future of Science, que dice que la ciencia centrada en los datos, con un enfoque en los datos abiertos, es clave para solucionar los enormes desafíos interdisciplinarios y aumentar el retorno de la inversión de la investigación, que tiene un poco que ver con lo que comentó Reme ahí en su presentación. Y eso requiere de nosotros, claro, que los datos siempre fueron fundamentales para la investigación, pero ahora empezamos a ver cambios culturales o de las agencias de fomento que empiezan a vincular, a asociar la financiación de las investigaciones a que los datos sean compartidos en abierto. Eso ha pasado mucho aquí en Brasil. Muchas agencias de financiación ahora empiezan a exigir que los datos estén disponibles en formato abierto. Y eso requiere un cambio cultural de las prácticas científicas que hemos adoptado. Y otro cambio importante que les quería comentar, otra transformación importante es que el ecosistema de investigación y publicación académica ahora ha cambiado también. Hemos visto una fragmentación y una diversidad de productos, una diversidad de objetos digitales de la comunicación y de la investigación que han alcanzado también protagonismo. Es decir, tenemos ahora un escenario en ese ecosistema de investigación y publicación donde no solo el artículo, el libro, el capítulo del libro son importantes, sino que empiezan a buscar que sean reconocidas también las otras contribuciones y los otros productos de comunicación de investigación, como los preprints, los datos, los códigos de programas, los artículos de datos, los informes que hacemos de la revisión por pares, o sea, todos esos son ahora, en alguna medida, también objetos de comunicación de la investigación. O sea, hay una diversidad de productos y objetos digitales y los datos también hacen parte de todo ese ecosistema y de esa diversidad de objetos de comunicación de la investigación. Ya hablamos ahí, Remy ya mencionó como que son los datos abiertos. En el contexto de Cielo Data o de la revista científica, estamos mirando, la mirada para los datos es todo lo que sea evidencia de lo que se está publicando. En el contexto aquí hablo específicamente de la publicación, con esa mirada. O sea, todo lo que sea necesario para comprender o para reproducir los resultados de los artículos que estamos publicando, todo lo que esté subyacente debería estar disponible en abierto. Y ahí estamos hablando de una diversidad de datos o de productos que podremos considerar datos. Una cosa importante es que la revista o que una comunidad científica de un campo discutan ¿qué es considerado datos en su campo? Por ejemplo, hay áreas que ya están hace mucho tiempo que trabajan con datos y compartir datos es parte de la manera como hacen ciencia, como hacen investigación. Eso pasa en biodiversidad, no solo en Brasil, sino que en todas partes. Es parte de la manera como hacen las investigaciones. Entonces, hay áreas del conocimiento que ya están acostumbradas a utilizar datos en su manera de hacer investigación y hay otras áreas que pueden muchas veces preguntarse, en mi campo, ¿qué podría ser considerado dato? Todo lo que sea evidencia de lo que se está publicando. Entonces, todo lo que es necesario para comprender integralmente la investigación y todo que esté subyacente el artículo que se está publicando. O sea, la respuesta cambia de campo para campo. En ese contexto del protagonismo de los datos, y porque Cielo no solo viene promoviendo la adopción de algunas de
dos pilares de la ciencia abierta, pero también ha incorporado en sus criterios muchas exigencias que tienen que ver con la ciencia abierta, como ha incorporado en los criterios Cielo que tú debes mencionar si adoptas ou não, se aceptas ou não um manuscrito que haya sido depositado como preprint. Não quer dizer que tu debes aceitar, pero debes ser transparente em tu política editorial se aceptas ou não preprints. Lo mismo pasa con los datos. Las políticas editoriales de las revistas deben ser transparentes acerca de los datos, que exigen los datos, solo recomiendan que se deposite, se deben depositar dónde, cómo se deben ser depositados, en qué momento deben ser depositados. Y Cielo, en cuanto a un programa de ciencia abierta, no es solo exigir del editor que adopte las prácticas de ciencia abierta. Tiene que ofrecer una infraestructura abierta para que los editores y los demás países de la red de Cielo puedan, en alguna medida, utilizar estos espacios para aprendizaje de cómo adoptar esas prácticas de ciencia abierta. Así lo hace con Cielo Preprints. Entonces, si decimos, deben decir si aceptan o no preprints, tenemos en ese ecosistema de Cielo Preprints, donde el editor o los investigadores pueden depositar sus manuscritos. Y ahí Cielo Preprints no está restrito solamente a las revistas Cielo, sino que cualquier investigador puede depositar. Y ahí tenemos, en el periodo también de la pandemia, creamos una operación piloto de Cielo Data y desde enero de 2022 está en operación regular. O sea, Cielo Data es un repositorio muy particular en alguna medida, porque solo acepta los conjuntos de datos que tengan vínculo con un artículo científico publicado por alguna revista Cielo o con un preprint. ¿Por qué eso? Diferente de una institución que tiene que albergar o recibir una cantidad enorme de datos, Cielo es responsable por todo lo que está en Cielo Data. Somos responsáveis por preservarlo, por mantenerlo activo. O sea, eso tiene costo, entonces ese es un repositorio directamente asociado a los artículos y a los preprints, ¿no? Y ese es el contexto. Es decir, Cielo Data no recibe datos de investigación en general. Cuando estás haciendo una investigación, tú tienes datos brutos, tú tienes un montón de datos. Cielo Data solo va a recibir los datos o aquellos conjuntos, aquellos datasets que están directamente relacionados con el artículo. O sea, no queremos tus datos todos, sino que solo lo que se refiere al artículo. Estamos utilizando la plataforma de Dataverse, que es una plataforma abierta también. Hoy, para ver, como el tema que Remy mencionaba, acerca de qué piensan los editores, cómo vamos muy lentos en la adopción de los datos abiertos. Eso no es solo en Cielo, sino en el mundo. Hacer avanzar, convencer los editores o los autores, los investigadores, no solo de la importancia, porque como Remy puso ahí un listado de todo lo que hace importante compartir los datos. No es de eso que se trata, ya sabemos, es importante, estamos de acuerdo, pero de ahí a pasar de las buenas intenciones a la práctica es otro tema. Y ahí no nos movemos, aunque en el caso de Cielo estamos ofreciendo una plataforma abierta, estamos ofreciendo el apoyo operacional y todo, no ha avanzado, avanza muy lento. Hoy tenemos 61 repositorios individuales de revista. Cada revista tiene su repositorio dentro de Cielo Data. Son 56 revistas de Cielo Brasil, son 2 revistas de Cielo México y escritos que tengan datos de Cielo Preprints. Eso para decir, estamos trabajando en eso en operación regular hace 2 años y todavía hay mucho por hacer.
hacemos reuniones con los editores, revisamos todas sus políticas editoriales para sugerir los cambios y las actualizaciones, pero vamos, aún así, vamos muy lentos. Entonces, en términos, cuando nos reunimos con los investigadores y con los editores, hay mucha duda y algunas de las dudas Remy ya ha contestado. Por ejemplo, los autores e investigadores muchas veces no saben por dónde empezar y qué hacer. Incluso cómo compartir sus datos, cómo preparar sus datos. Entonces, a los autores, a los investigadores que nos escuchan, para depositar los datos, debes, claro, trabajar en los datos previamente. Entonces, tener un plan de gestión de datos, manejar los datos bien, porque hoy casi todas las revistas internacionalmente, yo eso, he hecho un envío recién a PLOS, por ejemplo, siempre te solicitan los datos. O sea, es cada vez más común que se soliciten los datos al momento de hacer el envío del manuscrito. Entonces, eso, ¿por dónde empezar? Y elegir un repositorio que sea confiable, un repositorio que atribuya DOI, o sea, un repositorio que adopte los principios FAIR. Y eso, el listado de repositorios que Remy comentaba, era una de las dudas muy frecuentes de los editores cuando hablábamos de compartir datos. Pero ¿dónde? ¿Dónde van a depositar? Por eso también creamos Cielo Datos, porque de ahí hay por lo menos en Cielo de Datos, tú puedes depositar los datos, tanto enquanto investigador o la revista, porque la revista no tenía ni idea de, ok, si empiezo a solicitar los datos, ¿dónde los pongo? ¿Cómo los manejo? Y por eso Cielo Data es esa infraestructura para apoyar. Incluir, como comentó Remy, una declaración de disponibilidad de datos. ¿Por qué eso es importante? Muchas veces el editor no alcanza a entender por qué es importante tener esa sesión. Cuando tú ingresas en un artículo y no hay esa sesión y no hay ninguna información, no significa necesariamente que no hay datos. Cuando hay esa sesión, si no hay datos, está ahí explícito, claro que no hay datos. Y tú, cuando haces, por ejemplo, el marcaje en XML de un artículo que tiene la sesión disponibilidad de datos, tú comunicas para humanos y para máquinas acerca de la existencia de los datos. Es más fácil seguir los datos, verificar si fueron citados, si fueron reutilizados por alguien o lo que sea. Entonces, eso es muy importante porque comunicas para humanos y para máquinas de la existencia o inexistencia de los datos. Incluir las citaciones, como comentaba Remy. Y eso aquí en Cielo Data, solo para compartir con ustedes, que así como compartió Remy una serie de guías o manuales, hemos elaborado una serie de guías y manuales que sirve a cualquiera. No es porque no estás en Cielo Data, porque los principios, las dificultades y las preguntas son muy similares. Entonces, en Cielo Data hemos preparado documentaciones acerca de términos y condiciones de uso, guía de preparación de los datos. Muchas veces quieren depositar los datos, pero hay principios básicos ahí que observar y preparar los datos para el depósito, porque el simple hecho de poner los datos en un depósito, en un repositorio, no significa que alguien alcanzará a reutilizarlos si no fueron preparados adecuadamente. Un guía de depósito, cómo hacer el depósito en Cielo Data, un guía de curación de los datos, porque eso sirve tanto al autor cuanto al editor. La curación de los datos en Cielo Data es hecho por nosotros, de manera centralizada en Cielo Brasil, pero también por la revista. Y eso es importante. Hay una colaboración tanto en la gente que trabaja en Cielo Data cuanto en las revistas. Hay una FAQ, hay un glosario, porque cuando hablamos de datos hay un montón de términos, un montón de conceptos que no son familiares al editor. Entonces, elaboramos una serie de guías y ese es uno de ellos.
preparación de los datos, ahí hablamos si puede ser un zip o no, si pueden ser abiertos, tamaño de los archivos, formato, y etcétera, descripción, el guía de curaduría, de curación, qué nivel de curación de los datos la revista quiere hacer, o vamos o no hacer, y etcétera. Y a los editores, siempre cuando empezamos una reunión, no sabe por dónde empezar. Por dónde empezar. No importa si eres o no una revista que estará en Cielo Data. Es importante actualizar la política editorial, como les comentó Renan. Eso es fundamental. Y más, no es solo poner ahí, recomendamos que depositen los datos. Recomendamos que depositen cuándo. En el momento del envío, recomendamos que depositen dónde. Recomendamos, o sea, se exige, se recomienda. Si yo no envío los datos, mi manuscrito puede ser rechazado. O sea, hay que ser claro ahí en estas políticas editoriales. El primer paso es actualizar la política editorial. ¿Qué piensa el editor o la revista acerca de los datos? ¿Qué orienta? ¿Cómo cito? Y todo eso. Entonces, y la sesión, como les comenté, y la importancia allí de asesorar para citación, referencia y para la sesión disponibilidad de datos. Definir los repositorios o crear su repositorio en el caso de Cielo Data. Es importante tener claro eso en la política editorial. En Cielo, Brasil, hay revistas que tienen su propio repositorio en Dataverse, o sea, tienen un repositorio en Dataverse y tienen la opción también de manejar los datos en Cielo Data, o sea, tienen su propio repositorio que ellos manejan, ellos hacen curación, etcétera, y también el autor puede depositar en Cielo Data. Y hay revistas que no tienen ningún repositorio y solo tienen a Cielo Data, o sea, por lo menos Cielo Data debe estar indicado como una opción de depósito. O sea, definir cuáles son los repositorios de tu campo o crear un repositorio dentro de Cielo Data, por ejemplo, ¿no? Y definir los procedimientos iniciales en el momento de la curación. O sea, vas a hacer la curación en el envío, vas a hacer la curación cuando el manuscrito sea aceptado, en qué momento, o sea, hay que también pensar cómo voy a manejar internamente ese flujo de trabajo con los datos en mi revista. Aquí era solo para... ¿sí? Te disculpas un minutito, ya si podés ir como cerrando la presentación. Sí, no, ya estoy. Es solo para darles aquí algunos ejemplos de qué poner en la sesión de disponibilidad de datos y llamar la atención que debe evitarse, y veo con mucha frecuencia, que es el tema de poner que los datos estarán disponibles mediante una solicitud razonable. Eso es decir, ¿qué es razonable? Eso se debe evitar porque ¿quién va a juzgar qué es o no razonable? Y normalmente esa es una forma de no compartir los datos. Hay un investigador que hizo una investigación, solamente 4% que ponen ahí que bajo solicitud llegó a compartir los datos. Y aquí solo para decirles el tema de que como es difícil avanzar, o sea, hay muchas resistencias, ¿no? Al mismo tiempo, Cielo Data tiene editores que tienen una colaboración muy intensa, entonces hay áreas de conocimiento donde ya están muy avanzados y han contribuido con sus propios metadados, con desarrollos de lista de verificación, etcétera. Y Cielo Data, Cielo México ha hecho una colaboración muy intensa con Cielo Data para proveer esa instancia para que las revistas adopten la práctica de compartir los datos en abierto. Y en la ciencia abierta estamos en un momento de cambio que estamos buscando que compartir los datos sea una norma y no una excepción. Que só para decirles que las perspectivas futuras es que la red Cielo, las revistas adopten Cielo Data y la apertura de los datos.
Estamos creando un comité consultivo y trabajando en una política de preservación, pero buscando la certificación del ISO y la certificación de Core Trust Seal. Aquí les comparto apenas algunos enlaces para los guías y abajo en YouTube hay un montón de videos de cómo depositar, cómo hacer búsqueda, cómo hacer curaduría. Por ahora están en portugués, pero ya estamos trabajando en elaborar eso también en español. Perdón, Paola. Excelente, Solange. La verdad que muy bueno todo lo que estuvieron trabajando y es una excelente oportunidad para los editores para tomar el ejemplo de cómo se trabaja también ahí en Cielo Datos. Así que muchísimas gracias y bueno, después vamos a compartir la presentación para que se queden con los enlaces y la información. Nosotros también vamos a compartir un caso concreto de nuestro repositorio. A ver si puedo yo compartir la pantalla. Em, em, Estamos el equipo de la Unidad de Gestión de Acceso Abierto y vamos a presentar sobre nuestras revistas científicas y el desafío de compartir los datos de investigación. Vamos a incluir nuestra experiencia, los servicios que brindamos y a su vez un poquito también de investigación que hicimos sobre este tema. Para contextualizar y porque hay gente que no es de Argentina, bueno, en Argentina, en la UNR, venimos trabajando en ciencia abierta hace varios años y existe una ley, la ley de acceso abierto que ya está reglamentada. Nosotros desarrollamos políticas, tenemos un portal de revistas y a su vez con aproximadamente 50 revistas y también nuestro repositorio de datos. En el marco de la ley, el CAICIT también para el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas pide que las revistas que están en el núcleo compartan los datos de investigación. Entonces, nuestro repositorio no solo da cabida a los investigadores de la UNR como autores, también a los autores de las revistas de la UNR. Puede ser un autor externo, no necesariamente de la institución. Seguramente no va a ser de la institución, porque son revistas indexadas. Entonces, bueno, no vamos a redundar sobre qué son los datos de investigación, que ya se avanzó, pero es el mismo criterio que Cielo Datos, que es, en el caso de los artículos de las revistas, aquello que da sustento a ese artículo en particular. Las revistas hemos desarrollado en conjunto una política de disponibilidad de datos que ustedes pueden ver, explica dónde se debe depositar, específicamente en nuestro repositorio le damos cabida, por supuesto, pero también tienen la posibilidad de elegir otros repositorios y todos los servicios que brindamos. Como decía Reme, para nosotros es muy importante porque justamente cuesta muchísimo que los autores y también las revistas entiendan los beneficios de compartir los datos, brindar servicios. Entonces, en primer lugar, lo que les decimos tanto a autores que van a publicar en revistas internacionales, nuestro repositorio cumple con todos los requisitos de las revistas internacionales. O sea, asignamos DOI, es un repositorio que está desarrollado con Dataverse y cumple con todos los estándares internacionales. También se asigna identificadores ROR a través de DataCite. Asignamos ORCID ID a los metadatos de los autores y les explicamos en la ayuda que tenemos en el repositorio por qué todo esto es importante y cómo se interconecta la información y le permite al autor conectar todos sus perfiles en distintos sitios. Entonces, este repositorio justamente permite cumplir con los principios de datos FAIR, es decir, que sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables estos datos. Ponemos mucha énfasis en la reutilización porque es un componente que no solo requiere el trabajo de los metadatos y la tecnología, sino también en un trabajo cualitativo de intercambio con los investigadores, en la consulta de curación para poder pensar de qué manera un otro o nosotros en el futuro, el mismo investigador en el futuro, puede reutilizar esos datos. ¿Qué información necesita? Entonces,
nuestro repositorio provee metadatos que son estandarizados, documentación completa, acompañamos a los investigadores y a las revistas para que puedan generar esta documentación, explicitar cómo se hizo la investigación, documentar las decisiones en el proceso de la investigación. Ahí también, como decía Solange, es muy importante el plan de gestión de datos. Tenemos guías en el sitio que ustedes pueden encontrar sobre, por ejemplo, cómo escribir una correcta descripción de datos, entre otros aspectos que están ahí, como preguntas frecuentes, en un apartado que se llama sobre datos abiertos. También es muy importante para nosotros que se tengan en cuenta las políticas, de distintos tipos de políticas, pero sobre todo la de datos sensibles, datos confidenciales, qué tipo de datos se acepta el repositorio y, por supuesto, el compromiso de citar esos datos en el artículo, y ya van a ver cómo esto redunda en una mayor visibilidad. Tenemos a disposición de las revistas y de los investigadores consultas de curación, que es un asesoramiento completo y personalizado para los equipos, donde pueden concertar una reunión, le vamos a dar orientación y le vamos a revisar el dataset. Es un intercambio ida y vuelta con estos autores. Puede ser un proceso corto o largo, dependiendo de qué tan inmersos están en este proceso de compartir los datos de investigación. Hay algunas algunas áreas que ya vienen trabajando hace años en esto y otros que son muy nuevos. Entonces, pensando en esto de los beneficios, armamos una infografía que también la pueden encontrar con 10 beneficios de depositar los datos de investigación para publicar el artículo. También está disponible. Y bueno, sí se les va a contar sobre el impacto de compartir los datos. En esta diapositiva, como dijo Paola, vamos a ver el impacto de compartir los datos y cómo esto puede influir en las citas de los artículos científicos publicados. Primero es importante destacar que compartir los datos aumenta la cantidad de citas. Esto significa que aquellos artículos que publican sus datos tienden a ser citados con mayor frecuencia que los artículos que no lo hacen. Debemos tener en cuenta, además, que publicar los datos en repositorios es el único medio de compartir los datos. Bueno, y ha mostrado una correlación significativa con un aumento en el número de citas de los artículos publicados. Ahora bien, compartir los datos no solo incrementa el número de citas, sino que también incrementa su visibilidad, como por ejemplo en Google Académico, en Google Dataset Research y en Datasite Commons. Estas plataformas permiten que los datos y los artículos sean encontrados más fácilmente por investigadores de todo el mundo. Ahí, bueno, ya pasamos a algunos de los ejemplos que acabo de mencionar. Ahora vamos a ver un ejemplo, digamos, concreto. En esta diapositiva vemos las estadísticas de visualización de un conjunto de datos y su artículo publicado. Dentro de nuestro RDA se encuentra un dataverse de revista, cuyo propósito es mostrar las estadísticas de visualización de un artículo publicado junto con su conjunto de datos. El dataset que vemos en pantalla es datos de modelación matemática hidrológica de la cuenca del arroyo Pavón, que fue publicado por Cuadernos del CURIAM, una revista que pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Este ejemplo sugiere claramente que la publicación de un artículo junto con su respectivo dataset genera más visualizaciones en conjunto que un artículo publicado por sí solo, ya que el conjunto de datos amplifica la visibilidad y el impacto de la investigación. Es importante además recordar que el conjunto de datos genera una cita propia y esa cita su DOI. Voy a volver a mencionar, como dijo Paola antes, la política de disponibilidad de datos. Solamente mencionarlo porque bueno, ya se habló. Ahora vamos a ver la implementación del Make Data Count en nuestro repositorio y el impacto que tiene. Tiene como objetivo desarrollar estándares y herramientas para contar y medir el impacto de los datos de investigación. Lo que busca es proporcionar un marco transparente y confiable que permita a los investigadores y a las instituciones evaluar el uso y la relevancia del conjunto de datos de investigación, de manera similar a cómo se miden las citas de los artículos científicos. Bien, ¿qué significa el Make Data Count en nuestro repositorio? Vamos a ver, espero,
Ahí está. Vamos a ver estos tres puntos claves. Por un lado, las métricas de uso estandarizadas, la citación adecuada de los datos y la visibilidad y la transparencia. Me voy a detener en la métrica de uso. Le permite a nuestro repositorio en Dataverse implementar de una forma coherente y confiable, rastrear y reportar el uso del conjunto de datos, así como las descargas y las vistas. En la citación, digamos, fomentamos el uso de las mejores prácticas para citar correctamente los datos de investigación depositados. Los investigadores que utilicen datos alojados en nuestro RDA deben citarlos, lo que contribuye al reconocimiento del valor de los datos y al reconocimiento de los investigadores que lo producen. Y en cuanto a la visibilidad, permite que los datos alojados en el RDA sean más visibles para la comunidad académica. Bueno, nosotros cuando hablamos con los investigadores tratamos de traer esta idea de por qué es importante difundir los datos. Acá podemos ver una serie de elementos, de beneficios que ya se nombraron, pero sobre todo fortalecer una alianza entre la comunidad, tan importante en este momento, entre la comunidad y la universidad, y contar que estamos mostrando la evidencia para lo que fuere, también para políticas. Fomentamos una sociedad que valora y utiliza conocimientos científicos para beneficios de todos. Así que le vamos a contar cómo trabajamos en la difusión luego de que ya están publicados estos sets de datos. Bien, hola, buenas tardes. Bueno, desde el equipo de comunicación de la Unidad de Gestión de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Rosario, tenemos como objetivo dar a conocer esos datos, dar a conocer el valor de esos datos y difundirlos, ¿sí? Mostrar el trabajo que llevan a cabo los investigadores, que depositan los datos en el repositorio. Entonces, lo hacemos a través de nuestras redes sociales, que en este momento estamos utilizando Instagram, X, LinkedIn, y también tenemos a disposición el canal de YouTube oficial de la UNR, como así también la web de la UNR y nuestra web oficial del repositorio. También contamos con el newsletter, que lo hacemos desde nuestra cuenta oficial del repositorio de datos. Entonces, bueno, lo que pudimos verificar con esta difusión es el poder de las redes sociales, que todos conocemos porque las utilizamos, nos pasamos horas en las redes sociales, pero en este caso es una herramienta poderosa para comunicar la ciencia, que aparte de la colaboración que se genera entre colegas y el intercambio, lo que se logra es que se llegue a un público aún mayor y no científico. Entonces, lo que pudimos ver es una correlación positiva entre la actividad en las redes y el aumento en números, el aumento cuantitativo en cuanto a visitas y usuarios en el repositorio. Entonces queda evidenciado el impacto significativo de estas plataformas en la promoción y en la difusión de los datos académicos. Y en este sentido hay dos cuestiones que se pueden resaltar. Una es que nosotros tenemos la seguridad de que vamos a compartir y de que ya estamos compartiendo información certera, información evidenciada, información verdadera, de calidad, de los profesionales que están trabajando en ello, a comparación de otro tipo de contenido que se comparte en las redes y que es falso. Y ese contenido en las redes cuenta con la posibilidad de que se viralice. Entonces, si queremos llegar a un público aún mayor, en este caso sería inimaginable y es una herramienta más que ofrecen las redes en este sentido. Bien, para esta difusión nosotros elaboramos las historias de datos, que a partir de este año la comenzamos a difundir a través de la elaboración de videos cortos de 1 minuto. Son videos que elaboramos junto con los investigadores, preparamos el guión, nosotras vamos con nuestro celular, es una grabación muy sencilla, con un micrófono, y bueno, en este caso los autores, el autor o los autores de los datos, que ya se encuentran depositados en un repositorio, cuentan en primera persona, logrando así un mayor acercamiento con el público, cuentan de qué tratan esos datos, por qué son importantes, de manera coloquial, como para que todo el público lo pueda comprender,
y respondiendo a 3 preguntas: ¿por qué son importantes? ¿A quiénes les puede servir? Y cómo interpretarlos y reutilizarlos. Entonces, bueno, ya pudimos verificar el alcance en las redes sociales, lo cual nos dejó muy conformes porque fue amplia la cantidad de vistas y de visitas que obtuvo tanto en Instagram como reproducciones en YouTube, más de 150. En este caso, en la placa se muestra el alcance del último video que publicamos de la doctora Natalia Santucci, que fue sobre el estudio de la participación de los receptores nucleares NR4A en la respuesta inmunendocrina durante la tuberculosis. Impactó y entonces quedamos conformes. Y también lo que estamos generando, que cada vez aumenta más, es el número de cuentas que tenemos para el newsletter, para el envío del correo, que es una base de contactos que la vamos aumentando, y a través de las capacitaciones, de los encuentros, de las charlas, los interesados dejan su email. Entonces sabemos que en ese caso la comunicación es totalmente efectiva porque va directo a las personas interesadas. Bueno, ya los dejo con Pauli entonces, que les va a contar sobre los DOIs, los identificadores persistentes. Bueno, estas historias de datos que comentaba Dolores cuentan con identificadores persistentes DOIs, lo que hace que puedan ser recuperadas y enlazadas, tanto con los datos como con las publicaciones y con el perfil del investigador. Acá vemos un ejemplo de una historia de datos donde encontramos el DOI que pertenece a esta historia de datos, y además al final de la historia de datos vamos a encontrar citados con su correspondiente DOI el conjunto de datos relacionados a esta historia y el DOI al artículo original de esta historia de datos. Luego en Dataverse vamos a encontrar como publicación relacionada también el DOI a la historia de datos y el DOI al artículo. Y por último, en el perfil del investigador vamos a encontrar cómo conviven todos estos identificadores, es decir, no solo vamos a encontrar el DOI al conjunto de datos y al artículo, sino que también va a aparecer el DOI a esta historia de datos. Y estos identificadores son muy importantes porque más allá de que el recurso cambie su ubicación o cambie su estructura, van a seguir siendo válidos, es decir, los van a identificar de manera permanente y además también van a facilitar la búsqueda y la recuperación por buscadores como Google o DataSite Commons. Ay, no podía dejar de... en cuanto a investigación, hicimos un estudio el año pasado en el cual de los 412 investigadores voluntarios que estuvieron de la UNR, 104 fueron editores. Acá se plantearon 10 hipótesis para ver qué influía en la intención de compartir los datos y se cumplieron 3. Estaba la dimensión individual y la dimensión institucional. La hipótesis 2 tenía que ver con el altruismo académico, fomentar la transparencia, la calidad, realizar las investigaciones más fácilmente, es decir, fomentar que la sociedad se beneficie en general de los datos que compartían. También muy importante, por eso hacemos énfasis en la capacitación, que aquellos investigadores que tenían más conocimientos y habilidades relacionados con compartir los datos también estaban más inclinados a compartirlos. Y por último, la otra hipótesis que se comprobó es que la disponibilidad de infraestructura y repositorios, o sea, pensar, saber que lo tienen disponible, también aumentaba las posibilidades de compartir. Entonces, acá vimos que los editores, los que cumplen el rol editorial, tenían mayor conocimiento de nuestro repositorio, de la existencia de nuestro repositorio, que el resto de los grupos que participaron. Y esto, bueno, nos impulsa a seguir trabajando en estos y otros factores que influyen en la intención de compartir los datos. Y finalmente, para redondear, nosotros pensamos que en general, más allá de las revistas, para todos nosotros, que digamos, compartir datos sea la norma y no la excepción, que es difícil que las revistas trabajen en compartir los datos, no tenemos muchos conjuntos de datos de revistas nosotros, y seguimos trabajando, como dijo Solange, es un día a día. Participamos
y intentamos participar en iniciativas en cambio de la evaluación científica, que es fundamental, contarles a los editores que ellos tienen una llave muy importante al pedir los datos, al tener políticas de disponibilidad de datos. También trabajamos en formación de posgrado, ahora próximamente, y es muy importante que sumemos profesionales de la información a la curación de datos en distintas áreas temáticas, porque esto se hace en equipo, nosotros trabajamos en equipo. Acá pueden ver nuestros contactos, nuestras redes sociales, y bueno, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a... Voy a dejar de compartir. Le vamos a dar la palabra a Marcio Alasraqui, director del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de la Luz, Argentina, quien nos va a compartir su experiencia también. Muchas gracias, Paola. Comparto. En primer lugar, bueno, agradecer y felicitar a las organizaciones que forman la Red SARA por este simposio, a mis compañeros del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús, principalmente a Viviana Martinovich por la organización desde el nivel local. Y bueno, agradecer las exposiciones brillantes de mis compañeros de mesa. Yo lo que voy a hablar acá dentro de esta mesa es integración de datos poblacionales en estudios de grandes ciudades, que es una experiencia de investigación que nosotros tenemos, y voy a partir la presentación básicamente en tres aspectos. El primero está relacionado con que voy a mirar no desde el lugar de editor, que soy editor de la revista de Salud Colectiva, como ustedes saben, sino que desde el rol de investigador, de investigaciones que hemos hecho en el Instituto de Salud Colectiva localizadas o en la línea temática de desigualdades en salud. Y cuando hablo de desigualdades en salud estoy hablando de colectivos, también de desigualdades en poblaciones, tanto en Argentina como en estudios en grandes ciudades, que es lo que voy a adentrarme en una segunda parte, y por fin discutir algunas cuestiones más conceptuales respecto a datos y cómo fue el avance de los datos. En primer lugar, bueno, mencionar que nosotros venimos investigando desde hace más de 25 años y tenemos muchas publicaciones. Acá mostré algunas publicaciones que están en formato de CD o de libros con datos obtenidos, en general datos secundarios, a excepción de una de las investigaciones que muestro ahí en un libro sobre investigación de la salud de los trabajadores de la salud, pero todas las otras son hechas con datos secundarios, y lo hemos obtenido de distintas formas, solicitando los datos y demás, principalmente a lo que son estadísticas vitales, que ustedes ven acá la página en la Dirección de Estadísticas e Información en Salud. Son datos secundarios, son datos de estadísticas vitales, y hemos utilizado, ahora están accesibles, ustedes pueden entrar en la página y tener accesibles algunas de las variables que se toman en los informes estadísticos de defunción y en el informe estadístico de nacido vivo, para dar algún ejemplo. Pero en ese entonces y desde hace muchos años nosotros hacemos pedidos formales y hemos conseguido datos como para investigar y hacer todas esas investigaciones que están en la página de nuestro instituto. Dicho esto, es cierto que hoy por hoy existe una página en donde uno puede obtener una serie de datos respecto a distintos sectores, entre ellos salud, que ustedes ven ahí abajo, y lo pueden interrelacionar con distintos otros que tienen que ver con condiciones de vida. Eso nosotros venimos haciendo, y por suerte a lo largo del tiempo, si bien persisten algunas necesidades de datos que son difíciles de conseguir, hemos tenido obviamente una mejoría en poder acceder a determinados tipos de datos, que son los que nosotros utilizamos para investigaciones en salud colectiva. Entonces, posicionándome desde ese lugar, mostrar una investigación que veníamos desarrollando, pero más que la investigación, los resultados de la investigación, discutir con ustedes los datos de esa investigación, porque la relevancia que tienen esos datos, que son datos que son de distintos sectores y que pueden integrarse para ver cuáles son los resultados en salud de distintos factores que intervienen en la salud de las personas. En ese sentido,
Este proyecto se llama Salud Urbana y Cambio Climático en América Latina, que tiene como antecedente un estudio que se llamaba Salud en Grandes Ciudades de América Latina, y que básicamente lo que hacía, entre distintas cuestiones, más relacionado a los datos que voy a mencionar, lo que veía era cómo eran las condiciones de salud. La investigación que yo estoy mostrando es una investigación sobre salud en grandes ciudades, y la pregunta general que uno podría hacerse a partir de distintas cuestiones es qué ciudades son más saludables que otras ciudades y qué cuestiones tienen que ver con el entorno de las ciudades que hacen que existan distintos indicadores de salud y que eso sea heterogéneo, no solo heterogéneo entre las ciudades, sino que sea heterogéneo al interior mismo de las ciudades. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros hacemos con esto es, con esta investigación que tiene esos antecedentes que yo les mencioné, nosotros lo que hacemos es tener información de aproximadamente eh, eh, nosotros tenemos información de 11 países, ¿está bien? Que son casi 400 ciudades de más de 100.000 habitantes. Muy bien. ¿Me pasás vos, Juan? Sí, sí, me decís, yo paso. Adelante. Adelante. Bueno, esas son las publicaciones. Adelante. Estas son las distintas páginas que ustedes pueden obtener datos. Adelante. Como yo mencioné, esto es la investigación actual. Adelante. Este es el antecedente de la investigación que estudia qué ciudades son más saludables que otras, son más sanas, justas y sostenibles a partir de una serie de objetivos, pero básicamente yo lo que voy a mostrar es diferencias entre ciudades y al interior de las ciudades. Adelante. Y en ese sentido, bueno, son las distintas organizaciones que participan, son más de 15 instituciones en distintos lugares de América Latina. Adelante. Está coordinado por la Universidad de Drexel y actualmente nosotros tenemos información de 11 países, 371 ciudades, casi 400 ciudades, subunidades adentro de esas ciudades que nosotros llamamos subciudades, que pueden ser distintas unidades según el país. En el caso, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires son las distintas comunas y a su vez barrios adentro de estas subciudades. Fíjense que para cada una, en la Argentina, por ejemplo, tenemos 33 grandes ciudades que son las ciudades, son los grandes aglomerados urbanos que tiene la Argentina. Y ustedes fíjense, y eso me gustaría destacar, que nosotros obtenemos datos, sea de salud, sea del ambiente físico construido, o sea de equidad social. Entonces, nosotros tenemos datos de distintas fuentes de información, sea del sector salud, sea datos sociales, de educación, algunos obtenidos del censo, demográficos, económicos, y también de la forma de las ciudades, cómo es la articulación de sus calles, son sus espacios verdes, cómo son sus espacios azules y demás. Adelante. En ese sentido, ustedes tienen un portal en donde uno puede solicitar los datos a través de una serie de pasos, obviamente, y esos datos ustedes pueden solicitar teniendo en cuenta, adelante, teniendo en cuenta distintos dominios y subdominios. Volvamos para atrás, Juan, y ustedes ahí pueden solicitar los datos que tengan interés. Por ejemplo, sobre qué unidades geográficas se quieren trabajar, cuáles son las variables que quieren trabajar y una serie de cuestiones que tienen que ver con las definiciones de los datos. Adelante, Juan. Esa es una plataforma donde uno puede ver qué datos están disponibles y solicitar a partir de un pedido de solicitud de los datos que se hacen intrainvestigación, es decir, los distintos investigadores que participamos de esta red institucional de investigación de salud urbana, cambio climático, y que en Argentina nosotros somos la referencia del Instituto de Salud Colectiva. Adelante, Juan. Y
Fíjense que también para el procesamiento de los datos, y la mayoría de los datos que les estoy mencionando son datos secundarios, fíjense que uno lo que hace básicamente es en cada país y con el referente de cada país identificar cuáles son las bases de datos disponibles y cuál es el periodo que está disponible de esa información, que puede ser, por ejemplo, estadísticas vitales como les mencioné, mortalidad, nacimientos, o datos demográficos, espaciales, de distinto tipo como yo les mencioné en las diapositivas anteriores. Adelante. En segundo lugar, lo que uno hace es hacer un acuerdo de datos. Para algunos datos, obviamente, que existe una serie de acuerdos, porque no son datos que están disponibles. Si uno necesitara, por ejemplo, alguna cuestión respecto a las fechas de una defunción, por ejemplo, si uno necesitara una unidad desagregada menor para poder ver algunos fenómenos de salud, entonces uno tiene que firmar acuerdos de datos. Hemos firmado algunos. Y además, si no hay necesidad de un acuerdo de datos porque los datos están disponibles, bueno, obviamente que algunos datos tienen términos de uso, se pueden usar de determinada forma y de determinada forma no. Después, la siguiente etapa que tiene que ver con el procesamiento de datos es el envío de los datos. Una vez que están hechos los acuerdos y definido qué es lo que uno va a trabajar, lo que se hace es el envío al nivel de coordinación de los datos a través de una vía segura, que es Liquid Files, para que se controle la calidad de los datos, se procese y armonice los datos. Y armonización, lo que me refiero es el tema de la espacialización de los datos, también el tema relacionado a, por ejemplo, en una encuesta de salud o una encuesta de factores de riesgo se pregunta de una manera en Brasil y se pregunta de otra manera en Argentina, entonces uno trata de armonizar esas preguntas, a ver si hay alguna posibilidad de armonización o no de los datos. Adelante. Y finalmente, esos datos están disponibles para hacer las distintas investigaciones, los distintos proyectos de investigación que se presentan para preguntas de investigación que utilizan esos datos para su respuesta. Adelante. Bueno, algunas cifras solamente para mostrar que la integración de esos datos y tener datos de distintas fuentes y poder procesarlos de esta forma, fíjense que hay más de 37 instituciones que nosotros hemos obtenido datos, más de 22 millones de registros, por ejemplo, solo de defunciones, más 1 millón de respuestas de encuestas de salud, donde se publicaron hace varios años que está la investigación. Más de 100 publicaciones, hicieron algunos estudios de evaluación urbana de políticas urbanas. Adelante. Esto es un ejemplo de cómo uno podría ver algunos datos, pero ya con algunos resultados. Es una aplicación en donde uno puede entrar y ver en relación a la temperatura cuando aumenta o disminuye la mortalidad en distintas ciudades que forman parte, las casi 400 ciudades. En este caso ven un gráfico abajo de Argentina y se puede acceder libremente y mirar en su ciudad, en la ciudad de cada uno, cuál es la relación entre la mortalidad y la temperatura diaria. Adelante. Bueno, básicamente uno lo que está estudiando con estas cuestiones son desigualdades en salud entre ciudades y al interior de ciudades. Por ejemplo, la esperanza de vida varía mucho entre ciudades, pero también varía mucho al interior de las ciudades. Por ejemplo, en Santiago de Chile o en la ciudad de Buenos Aires. Uno podría ver también, aunque no les mostré, la calidad de aire y factores del ambiente construido, cómo es la estructura de la ciudad, cómo son las conexiones de la ciudad y cómo es la calidad del aire, cuál es la cantidad de partículas de 2,5 micrones y demás, y relacionarlo con mortalidad, con internaciones y demás. Cuestiones respecto al transporte y cuestiones con respecto a los efectos de la temperatura. Adelante. En todo esto, esas fotos me hacen recordar que actualmente existe una posibilidad de distintos tipos y debido a distintas razones de que uno tenga acceso a esa cantidad de datos, pero yo me siento, por ejemplo, como en esta transición, aunque yo no investigaba en 1963, como ven en la figura que está arriba, eso eran las posibilidades de almacenamiento de datos y procesamiento de datos y a la izquierda abajo, a la derecha abajo, ustedes lo que ven es una terminal de Google con los servidores, es decir, ha cambiado mucho y obviamente que hoy por hoy uno cuando investiga tiene mucho más acceso a los datos y más con algunas cuestiones que presentaron los expositores que me antecedieron. Adelante. Entonces, claro que uno podría tener algunas necesidades de datos para investigaciones. Adelante. Entonces, bueno,
Quizás uno podía querer algunas variables específicas para determinadas investigaciones, por ejemplo, el sentido de tener día, mes y año puntuales para ver determinados fenómenos que tienen que ver con la temperatura y la mortalidad, inclusión de nuevas variables debido a todo lo que ha cambiado el mundo. Por ejemplo, nosotros en general en los informes estadísticos de función tenemos sexo, que es sexo biológico, pero no tenemos género. Podemos tratar de incrementar y complementar la completitud y la calidad de los datos sociodemográficos, que en general en las bases de datos de salud son bastante malas, por eso en general usamos otras bases de datos para complementar esa información. La idea de tener para políticas públicas y para políticas locales y para entender el territorio niveles de agregación menores, porque en general la información está a un nivel de agregación bastante alto, por ejemplo, provincia en Argentina. La necesidad de tener acceso a información a algunos subsectores, como sucede en Argentina, que nosotros tenemos muy poca información de las internaciones en el sector privado, muy poca información respecto a enfermedades de notificación obligatoria en el sector privado, que sí tenemos del sector público. Entonces eso sería bueno, tener información de todos los subsectores que forman el sistema de salud de un determinado país. La oportunidad de la información sobre problemas actuales, es decir, tener alguna información, no toda, pero alguna información de forma más ágil para poder definir políticas. Y por último, adelante, la idea de tener identificadores que permitan conectar bases de datos diferentes. Eso podría ser, por ejemplo, conectar la base de datos de mortalidad con la base de datos de nacimiento o distintas otras cuestiones con respecto a educación y demás. Obviamente que en todas las cuestiones que yo les he mencionado, siempre hay que tener un cuidado muy especial en la confidencialidad de los datos de salud, obviamente. Entonces habría que ver de qué maneras uno podría, por ejemplo, conectar bases de datos, obviamente que preservando la identidad de las personas o de los lugares, de tal forma de que no se pueda identificar a la persona de forma directa ni tampoco de forma indirecta. ¿Está bien? Adelante. Y por último, yendo a una cuestión un poco más conceptual, tomando palabras, esas son cita textual de Sabina Leonelli, y las leo: ¿cómo se puede alentar a diferentes culturas de investigación a comunicarse de manera efectiva? ¿Cuál es la mejor manera de recopilar, compartir e interpretar los datos generados por el Estado, la industria o las redes sociales? ¿Qué expertos y partes interesadas deberían tener voz y voto en la gestión y el análisis de los datos? ¿Y quién debería tener acceso a qué, cómo y cuándo? Adelante. Y por último, bueno, tener en cuenta que cuando tenemos esa cantidad de datos, y estaría bueno que esos datos los investigadores lo pudieran disponibilizar para que uno pudiera hacer otras investigaciones, está la cuestión que se discute mucho, que si las investigaciones están orientadas por hipótesis, que es lo que venimos haciendo muchas veces, desde siempre, o si están orientadas por datos. ¿Está bien? En esta cuestión de el valor que tiene el dato actualmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcio, por tu presentación. Y bueno, esto da un hermoso cierre a todo lo que venimos hablando de cómo los datos son tan importantes también en nuestra vida cotidiana para entender nuestra propia realidad, la realidad de nuestras ciudades, de la población en general. Así que, bueno, muy enriquecedor todo lo que se fue contando en esta mesa. No sé si tendremos tiempo para alguna pregunta, si hay alguna pregunta para alguno de los que estamos acá, y podemos darle lugar a quienes están participando. Yo creo que estamos como medio con el tiempo, pero bueno, no sé si me avisan y compartimos alguna reflexión. Dice que no hay preguntas en YouTube. Bueno, simplemente agradecer a todas las instituciones que han organizado este evento, la participación de Reme, de Solange, de Marcio y de nuestro equipo, que ofrecen valiosamente experiencias, y esperemos que en la próxima edición del simposio ya tengamos mucho avance, mucho avanzado en el tema de las revistas y cómo podemos compartir los datos y tener que el requerimiento, porque yo creo que
en el caso de nuestras revistas, una de las cosas que está como evitando que sea más masivo el tema de compartir los datos es el miedo a que no les manden los artículos porque otras revistas de la región o locales no lo piden. Entonces, cuando esto es una norma para todas las revistas, entonces eso se iguala de oportunidades y entonces todos, digamos, si pedir los datos es algo común y consideramos que es importante para la ciencia, bueno, va a ser la norma y cambiamos las políticas de evaluación. Así que, bueno, muchísimas gracias por todos los aportes y, bueno, los esperamos en las próximas ediciones. Saludos. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Adiós.